Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Hola, Vale, ¿cómo estás tú? Todo chévere, Jocelyn Correa, bienvenida a este podcast, bienvenido a toda la gente que nos está viendo. El único podcast en vivo de la televisión venezolana. Hoy somos invitadas las mujeres. Las mujeres siempre son invitadas y recibidas en este espacio, pero bueno, obviamente hoy hay un tema muy especial que tiene que ver con el Día de las Madres. Y tiene una connotación quizás un poco distinta para saber cómo se celebra, cómo se vive, cómo lo asumen quizás en otras latitudes, aparte de acá en Venezuela. Ya se están preparando, todo el mundo se está llamando, mira, ¿qué vamos a hacer el domingo? ¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué te gustaría hacer? En el caso de los hombres nos toca pues quizás en ese momento preguntar para complacerlas en este día domingo y el resto de los días también. Mira, madres, bueno, lo más grande que tenemos obviamente son nuestras madres. Nos mantienen en ese vientre durante 9 meses o a veces hasta menos, dependiendo obviamente de la condición de ese niño o de esa niña. Nos enseñan, nos cuidan, nos dan amor y nos acompañan a lo largo de nuestro camino. Y al final, a pesar de que seamos mayores, a pesar de que seamos padres, a pesar de que seamos madres, siempre vamos a ser hijos y siempre vamos a buscar ese regazo de ese amor que nos cobijó y que siempre nos va a acompañar. De verdad que sí, el amor de madre es una cosa sin límites y dependiendo de la cultura, de la sociedad, se celebra en distintos días del año. Cada quien pues guarda sus características muy puntuales dependiendo de la región, pero el amor infinito de una madre es igual aquí o más allá y en cualquier parte de este mundo. Así que vaya, este programa muy especial que hacemos a todas las madres venezolanas, ese reconocimiento y ese abrazo y esa felicitación, porque son siempre las que están. De hecho, en momentos más difíciles, ¿a quién busca uno? A su mamá. O recuerda esas enseñanzas, obviamente, de esas madres cuando no se encuentran y cuando no están. Lo más grande de este mundo. Así es. Bueno, aquí en Venezolana de Televisión ya se celebra el ambiente. Hay muchas actividades que se han desarrollado durante el día de hoy para agasajarlas, para reconocerlas por esa labor que no termina nunca. Y como tú lo dices, para la mamá siempre los hijos serán chiquititos a pesar de que ya sean muy adultos. Carla nos tiene un trabajo especial, como siempre, para hablar un poco sobre el Día de las Madres. Adelante, Carlita. No hay rincón del planeta indiferente a este día. No existe ser humano, por más fuerte que parezca, que no sienta una fibra vibrar con esta celebración. Como muchas de nuestras tradiciones más queridas, el Día de la Madre hunde sus raíces en culturas ancestrales, en cultos paganos a la fertilidad y la maternidad. Un legado hermoso que el cristianismo adoptó y transformó con el tiempo. En sus inicios y hasta mediados del siglo XIX, el Día de la Madre se conmemoraba el 8 de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción. Fue el Papa Pío IX quien con una visión poética trasladó la celebración a mayo, el mes dedicado a la Virgen María, coincidiendo con la explosión de vida de la primavera europea, un símbolo de la floración de la vida que nuestras madres nos regalan. Y aunque mayo se estableció como el mes de la madre, el mundo en su rica diversidad celebra en distintos días. En algunos rincones como Albania, Bosnia y Herzegovina, Rusia y otros, la celebración coincide con el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, y que en la vibrante Argentina el homenaje se rinde el tercer domingo de octubre. Nuestro mundo es un mosaico de culturas, de paisajes asombrosos, pero hay un sentimiento que nos une a todos sin excepción: el profundo agradecimiento y amor incondicional hacia la autora de nuestros días. ¡Feliz día, madres! Hermoso material que ha preparado Carla, bueno, para homenajear en su día y todos los días a las madres del mundo. Así es, en distintos rincones del mundo, pues obviamente cada quien desde su cultura y desde sus tradiciones honra a este ser tan especial al que queremos celebrar, no solo el día de hoy, sino todos los días, porque realmente todos los días somos madres, todos los días recordamos ese amor tan profundo, todos los días enseñamos, todos los días aprendemos también en este
camino en el que nadie nos enseña y en el que vamos a construir no solo ese amor profundo y ese vínculo que viene incluso desde el vientre en esa conexión con ese cordón umbilical, sino que es eterno. O sea, esa conexión entre madre e hijo obviamente no lo supera nadie. Momento de presentar a nuestras invitadas muy especiales el día de hoy para conversar un poquito acerca de este tema que es tan emotivo, pero también que nos ayuda a reflexionar un poco acerca de cómo es el sentido incluso de la maternidad en nuestra sociedad y sobre qué cosas debemos tomar en cuenta cuando estamos en edades muy tempranas con respecto a esto, que no es solo una bendición, es una gran responsabilidad el hecho de ser madres. Vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Día de hoy, bueno, me siento honrado además por estar con 3 madres en este estudio y todas las madres que nos están viendo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. De inmediato presentamos a una de nuestras invitadas, ya la veían en pantalla, Carmen Sanz, experta en afrovenezolanidad. Bienvenida al día, ya Hola, nos has Carmen. acompañado en otras oportunidades. ¿Cómo estás? Pero te felicito de adelantado. Dicen que eso es medio de pavoso, pero bueno, no te voy a ver el domingo, pero te felicito. Bueno, el Día de las Madres todos los días. Ah, bueno. Todos los días, nosotros yo creo que es una virtud ser madre, tener el privilegio de traer un ser al mundo. Ese es un privilegio, bueno, que las mujeres tenemos. Y ese sentimiento que solamente embarga de ser madre es tan grande que uno no piensa en uno mismo, sino en ese ser, ese nuevo ser que uno trajo al mundo. Que por ese ser uno es capaz de todo. Entonces es tan grande el amor que uno siente por un hijo que no tiene límite lo que uno puede llegar a hacer por ese nuevo ser y por ese nuevo hijo. Así es. Es indescriptible incluso ese sentimiento y uno no sabe eso hasta que lo vive también. Hasta que lo vive. Así es, también tenemos el gusto de que nos acompañe Gioia Lombardini, actriz, productora, locutora. Ustedes la recordarán obviamente en muchas producciones venezolanas. ¿Qué tal? Un gusto tenerla con nosotros. Gracias y me encanta estar aquí con ustedes conversando de algo que es tan maravilloso como ser madre. Yo no puedo decir mucho más de lo que dijo Carmen, porque ser madre es algo que no termina nunca, nunca. Y para mí ha sido y sigue siendo mi mejor éxito, ser Ay, madre. Qué gusto, qué bonita bonito leer eso. descripción, sí. Si nosotros quizás nos remontamos a la parte histórica, podemos incluso empezar con este tema de la afrovenezolanidad, de cómo fue esa vinculación, ¿no? Esas raíces que se encontraron en la época incluso de la esclavitud, en la parte también de nuestro libertador Simón Bolívar, quien fue incluso alimentado por la negra Matea. Si pudiéramos quizás remontarnos a esos orígenes de esa vinculación de nuestras raíces con las raíces afrodescendientes, ¿cómo podríamos quizás conocer esa maternidad, cómo se vivía en ese momento para irnos a ese recuento quizás histórico? Bueno, la maternidad en las mujeres afrodescendientes es histórico, es la construcción de una construcción cultural que confluye tanto en lo político como en lo social. Pero actualmente, y bueno, estamos hablando desde el siglo XX para acá, podemos decir que es una decisión libre que puede optar la mujer afrodescendiente, pero con una gran responsabilidad. La responsabilidad de que hay un legado ancestral, de que hay una transmisión de proyección que hay que transmitir a nuestros niños y niñas para no olvidar ese proceso histórico. No con una marcada trayectoria de ese proceso de esclavitud que se vivió, sino para recordar que en ese proceso de la maternidad, en el proceso de las colonias, fue algo muy cruel, fue prácticamente un genocidio, porque ahí las madres eran producto de un proceso comercial. Sí. El proceso comercial era que los amos, cuando la mujer estaba embarazada, ellos hacían ese intercambio entre las parejas y en lo que la mujer paría, bueno, le quitaban a sus niños porque ya iban a ser un esclavizado más dentro
que iba a darle frutos y beneficios a todo el negocio de la colonia y de esclavizado que tenía. Entonces eso nunca se ha olvidado dentro de la cultura afrodescendiente, afrovenezolana en este caso, y nosotros hablamos de cultura de resistencia, porque hemos resistido a través de ese legado ancestral, esa cultura de mantener y recordar y no olvidar. No vivir con eso, porque nosotros a veces decimos, bueno, pero somos africanos. Dice, no, en ningún momento. La cultura afrovenezolana, afrodescendiente, en este caso afrovenezolana, somos venezolanos con una gran identidad, pero no podemos olvidar cuáles son nuestras raíces, cuál es el componente de la venezolanidad, que era lo que estaban los indígenas, los que llegaron los europeos y los que trajeron de manera esclavizada, que fueron los africanos. Entonces esa unión de cultura y todo ese proceso de la colonia fue bastante duro en la maternidad de la afrodescendencia, de las mujeres, sufrieron mucho por eso. Y ahorita, en este proceso que ya es libre, que es propio, el amor, aparte de ser madre, hay un amor al recordar, al que nuestros niños y niñas conozcan la verdadera historia de nuestra venezolanidad. No, y también existe como un interés, y creo que lo hemos señalado incluso de estas nuevas generaciones, de romper algunos patrones, algunos paradigmas con respecto al tema de la crianza, pero el amor sigue siendo el mismo, ¿no? Y la intención de acompañar a nuestros hijos sin ningún guión, sin ningún tipo de producción o ningún tipo de enseñanza, sino aprendiendo en el camino, nos sigue acompañando afortunadamente hasta nuestros días. Yoya, le ha tocado a lo largo de su vida interpretar muchos personajes, ¿no? Sí. Sí. El tema de eso, de ser madre particularmente, nadie nos los enseña. Nadie nos dice, uno recibe lo que recibe de la madre de uno. En muchos casos, afortunadamente, es mucho amor, mucha entrega, acompañamiento, son palabras siempre de aliento, es ese abrazo al que uno siempre va a querer volver en algún momento de la vida. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿dónde quiere estar uno? Allá en los brazos de mamá, para sentir que el resto del mundo no importa, sino importa ese momento, y para llenarse de fuerza. Eso pasa mucho con nosotros, incluso cuando crecemos buscamos eso. Sí. Si tuviese que recordar un momento particular en todo este camino relacionado con la maternidad, ¿cuál sería? Tú dices En su vida personal. en mi vida personal con mi madre. Sí. Bueno, con mi madre fue todo. Mi madre vivió conmigo hasta el último día de su vida. Indudablemente, mamá para mí fue mamá y papá, porque mi papá se murió muy joven. Okay. Yo me vine de Italia aquí a los 12 años. Mi papá se quedó en Italia. Vino de visita cuando yo tenía 13 años, ya para venir a vivir aquí, digámoslo así. Y desafortunadamente cuando tenía 15 se murió. Okay. Yo estaba aquí desde los 12 con mi mamá y con mi hermano. Y bueno, fue un momento muy terrible para mí. O sea, entré como en un túnel muy, muy, muy feo, cuando la muerte de mi padre, pero estaba con mi mamá. ¿Y cómo recuerda a su madre? Uno siempre tiene... Mi madre, te digo, mi madre fue todo, mi madre maravillosa, mi madre, lo único que me hace gracia y que de repente recuerdo con mis amistades o eso, cuando hablamos de las madres, yo le dije, bueno, mi mamá nunca me pegó, pero mi mamá tenía una cosa muy graciosa para decir algo, o para cuando estaba brava. Decía, te voy a tirar una chancleta. Okay. Y yo me acuerdo que entre mi hermano y yo corríamos de un lado para otro, La y confundía. ella jamás logró un chancletazo, porque no lo logró. Pero esa era su máxima Ya la cosa estaba bravura. difícil, sí. O sea, cuando algo de verdad le parecía que no debía ser, entonces el resto era hablando, el resto era aconsejándome. Siempre me aconsejó en todo. Imagínate, en mi carrera
Mi madre al comienzo de mi carrera me hacía los trajes, por ejemplo, que tú sabes que en esa época cuando se comenzó no era como después que sí tenías un departamento que te De daba la vestuario. ropa de vestuario. En ese entonces el vestuario era tuyo. Y bueno, mi mamá, Apoyándola desde el De- inicio. por supuesto, Como o toda sea, madre. como toda madre. Además, mi carrera empezó cuando yo tenía 8 años en Muy Italia. pequeña, claro. Bueno, y en ese contexto, por eso las hemos traído a las dos, porque sabemos esa influencia de Italia que tiene, en este caso, su madre. ¿Cómo es la madre quizás italiana en cuanto a sus características, su forma de crianza, de la maternidad? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Mira, yo la verdad te digo, la crianza de mi mamá, o digamos en Italia en general, yo tenía tías, tenía pues otras personas, lógicamente que eran madres, pero yo la veo bastante parecida a lo Ok. que es Esa Venezuela. entrega, obviamente. Sí, no tienen algo así en particular no, son muy parecidas. Maite Rocco dice que la chancleta es universal. Sí, es universal. Bueno, Pero, por ejemplo. sin embargo, hay un término que a mí me llama la atención y desconozco, que es el tema de la nona, Jocelyn. No sé si La nonna. La nonna, que ese Ajá. término que se utiliza mucho en Italia, la nonna. Bueno, la nonna- Perdón, corrijo. ¿La nonna es netamente la madre o puede ser quien la haya criado? ¿Cómo es eso? La abuela, ¿no? La abuela. La abuela. La Exacto, nonna sí. es la abuela. Ok. Y la nonna, por supuesto, es cuando tú tienes una abuela y puedes compartir con ella y creces con ella, es hasta más fuerte el lazo a la que te puede unir a tu madre en determinado momento cuando tú eres niña. Yo no tuve esa suerte. Mm. Cuando yo vine para acá, una de mis abuelas, la de mi mamá, se había muerto. Yo creo que yo tenía como Estaba muy 8 pequeña. años. Y la de mi papá hasta llegó a Venezuela, fíjate. Ok. Después que se murió mi papá, a los años, no enseguida, ella vino para acá. Y cuando yo me casé estaba mi abuela, por ejemplo. Y fue muy emocionante. Pero entonces, en este caso, en esta cultura italiana, la nonna tiene un peso fundamental. Claro, importantísimo. tiene un peso fundamental y lo maravilloso, como en todas partes del mundo, es lograr tener a las abuelas al lado. Muy importante. No, Carmen. Excelente. Yo considero que las abuelas juegan un papel sumamente importante en cualquier cultura, en cualquier sociedad. Pienso. Porque en el rol mío soy abuela y de verdad ¿De que las consentidoras? sí, de la abuela consentidora. Eso va ya intrínseco. Sí. Y entonces cuando uno ve a un nieto, o sea, uno siente una emoción muy grande, un sentimiento muy grande. Yo considero que es más protector que el del hijo. Mira, de ese sentimiento vamos a hablar al regreso, porque es incluso motivo a veces hasta de controversia. Tenemos que hacer una pausa, 2:22 de la tarde. Al regreso seguimos conversando con Carmen y con Yoya acerca de este tema, Madres del Mundo. Obviamente es una forma de honrar también a todas las mujeres que tienen esa bendición de traer vida a este mundo y que bueno, que aprenden o que aprendemos muchísimo en este camino tan hermoso. Pero antes, Jocelyn, es momento de publicidad con el Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela se la juega junto a ti, con soluciones e innovación a la altura de tus metas, en el campo y en tus finanzas. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. ¿Cómo? Mamá, la bendición yo te pido, mamá. Quiero que cantes conmigo. Se acerca el Día de las Madres y ¿no sabes cómo sorprender a mamá? Hoy salimos a las calles de Caracas para preguntarle a las madres de nuestra ciudad capital qué regalo útil les gustaría recibir este Día de las Madres. Así que acompáñeme y lo averiguaremos. Bueno, sería algo de que me ayude a relajarme, distraerme, relajarme, dispersarme, distraerme, pues, de esparcimiento.
Como un spa, algo así. Un spa, un viaje a la playa, a la montaña, algo diferente, nada de la casa, ni el detallito material, ni nada de eso. Y si tú fueras mamá, ¿qué te gustaría que te regalaran? Yo creo que el mejor regalo que podamos tener, ellas como madre, es la unión de toda la familia y por supuesto algo fuera diferente, algo fuera de lo común, porque ya está como que muy cliché las cosas del hogar, que si una olla a presión, un microondas, esas cositas. Creo que sería lo mejor. Zapatos. Zapatos, no, y un compartir con mis hijos. Con eso sería muy feliz. Claro, pero eres fanática de los zapatos. Sí, me encanta. Sí, si están viendo esto, regálenme zapatos, por favor, que me queden. Con la presencia de mi hijo y nada más con una mata yo me conformo. Nada más porque yo no le pido mucho y si no tiene real. Lo importante es el gesto. El gesto nada más, es lo importante. Bueno, me gustaría recibir mucho amor, el poder compartir con mi familia y disfrutarla sobre todo. Bueno, por lo general siempre he dicho que el Día de las Madres es todos los días de verdad debemos recibir cualquier cosa. La salud mental es lo primordial. Para poder ser buenas mamás tenemos que estar bien como personas. Las opciones para sorprender a mamá con un regalo útil son infinitas. Al final del día, lo más importante es el sentimiento que acompaña un detalle único entregado con amor, que se convierte en un recordatorio constante del cariño que une a la madre con sus hijos y seres queridos. Desde el único podcast en vivo de la televisión venezolana, les deseamos ¡Feliz Día de las Madres! Que la cuiden, que la cuiden. Bueno, y nuestra querida Yassi es una excelente madre con sus 2 retoños, con Abril y con Aarón, para arriba y para abajo. Bueno, haciendo lo que hacemos todas las mujeres, resolver, darle para allá, para acá, y con mucho amor enseñar en todo ese camino que no es nada fácil, señores, que es muy difícil, en el que nos equivocamos, en el que todos los días nos acostamos y decimos, oye, hoy de repente no sentí que lo hice tan bien, mañana seguramente lo puedo hacer mejor, y así. Mira, todos los días. Estuvo bueno el material porque, bueno, mucha sinceridad de muchas madres. Bueno, ya dijeron sus zapatos, si lo estaban viendo, señores, tome nota. No regale electrodomésticos, por favor. No vayas a regalar un electrodoméstico. No, pero eso está bueno porque a veces uno, no, bueno, que lo que tú quieras, lo que se te ocurre. Pero eso es para la casa, eso no es para ella. Vamos a ser más sinceros y más honestos. Me parece súper chévere. Además hubo, si se quieren, a quienes dijeron que, bueno, compartir o algo, pero otros fueron bien específicos, así que papel y lápiz de los que están. Bueno, yo creo que los que fueron bien específicos es porque enviaron ese mensaje muy directo a alguien muy especial, como que, cónchale, este año no te vayas a equivocar con el regalo. Pero vamos a abrir el debate aquí. Jocelyn, ¿qué quieres que te regalen el Día de las Madres? Dilo aquí de una vez. Oye, no sé, yo soy como la señora, o sea, a mí cualquier detalle en cualquier momento, por ahí me regalaron de hecho un detallito hace un ratito a un compañero de trabajo al que le tengo muchísimo cariño, y esto, o sea, el hecho de que él se haya tomado el tiempo de pensar en mí y dejarme un detallito, eso para mí es mágico. Mi hijo me decía, mamá, te tengo un regalo, pero es de papel, no te importa. Y yo, ay, mi amor. No, las manualidades en el colegio son. Porque además a él le encanta dibujar y todo dibujo que hace, bueno, está por ahí en la casa regado por todos lados. Yo le digo, lo más importante para mí, y es así, o sea, esto es real o es honesto, porque para temas materiales, bueno, uno trabaja y satisface sus necesidades de acuerdo al momento. Pero el hecho de que tu hijo te vea o te venga con esa emoción a darte algo, ese es el mayor regalo, verlos crecer, verlos ser felices. ¿Qué piensan ustedes? Qué bonito. Bueno, yo realmente para mí es la unión familiar. Cuando uno sabe que como madre ha estado ahí siempre presente con sus hijos, que ha estado con ese amor, con esa preocupación y siempre pendiente de ellos, ya los hijos saben lo que uno necesita. Sí. Entonces yo simplemente, mis hijos, si ven este programa, papel y lápiz ahí. Papel y lápiz, bueno, saben que lo que quiero es una unión familiar y bueno, ya ellos saben lo que su mamá con ellos necesita. Bueno, yo la verdad nunca me ha interesado nada material. O sea, por decir, los regalos sí, son bonitos. Se aprecian. Es lo mismo cuando es el cumpleaños, digamos, de uno, que quiere que te regale o no sé qué. Pero lo que realmente desea una madre, por lo menos yo, sería estar con tus hijos. Claro. Correcto. Y bueno, estar con los hijos a veces es difícil.
Porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo 3 hijos y aquí nada más está una de mis hijas. Ok. Entonces, lógicamente, ¿qué quisieras tú? Ah, bueno, tenerlo a todo a mi lado. Y no es así. Y yo creo que como yo hay muchas madres. Y lo demás, bueno, lo que se le ocurra con tal de tenerlos cerca y de tener cerca, aunque sea parte de los nietos, porque cuando no tienen los hijos, pues entonces también los nietos, bueno, no sé si tú querías hacerme una pregunta, disculpa. No. En base a ese tema que está planteando, ese interrogante que hacíamos hace un ratico, el amor hacia los nietos. Bueno, exacto, o sea, los nietos, yo tengo 3 más 2 son 5, y digo 3 más 2 porque los 3 primeros son hombres y mujeres ya grandes, Adultos. Bien adultos, ya uno está casado. Tiene familia. Y las 2 chiquitas, una tiene 8 años, acaba de cumplir 8, y la más chiquita tiene 1 año y medio. Entonces usted es la nona. Ay, yo soy la nona, pero también afortunadamente también soy la nona siempre, aunque no estén cerca de los que son grandes. Claro. Porque los tuve digamos, cuando se fueron, uno tenía 7, la chiquita, la hembra, los otros tenían 10 y 11 años, pero hasta esa edad tuvieron la nona. Y allá donde están, por supuesto que sigo siendo, porque he tenido la gran suerte, porque no todo el mundo la tiene, de poder estar con ellos, En momentos digamos, particulares. no solamente particulares, sino con mucha frecuencia. Qué bueno. Entonces ellos han crecido con una nonna que de repente estaba 1 mes con ellos, otras veces 2 meses, en fin, tengo que darle gracias a Dios por eso, con los grandes que todavía tienen, bueno, soy la nonna número 1, no, también tienen a la otra nonna. Ahí entramos en otra controversia. Bueno, no, pero digamos, su nonna está muy dentro de ellos y muy apegada a ellos, y las chiquitas, ¿para qué te cuento? Ay, no. No, eso no te puedo contar porque uno se queda así como gafo, como me quedé con los grandes, y ahora que tengo la edad que tengo, pues más gafa estoy. O sea, para mí son todo, yo las veo y wow, y me lleno de todo y me quedo así como que son mi vida, que son, ¿sabes? Es algo impresionante. Sí, Carmen. Es algo, hay veces ese sentimiento que uno no puede describir. Es un sentimiento grande. Yo por lo menos yo tengo 3 hijos, pero tengo 8 nietos. ¡Ah, qué suerte! Sí, y yo creo que sí, tengo 8 nietos. Entre esos 8 nietos, bueno, tengo ya 3 que están adolescentes, entre 20, 18, 17 años. Y tengo unas morochas que están entre ellas 2. Y la más pequeña que tiene 5 años. Y el disfrute con ellos cuando... Bueno, mis hijos viven aparte, pero aquí mismo en Venezuela. Y bueno, yo siempre le digo a ellos, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? Mamá, ¿puedes estar con los niños? Sí, los niños. Eres de las que siempre los quieres pero no presiono porque yo sé que la relación con sus padres es muy importante, esa relación. Pero para mí estar con ellos es un disfrute muy grande. Claro. Carmen, una anécdota de abuela que tú digas, esto no lo hubiese hecho con mis hijos jamás, porque esa es la controversia. No, bueno, cuando uno sí lo regañaban cuando uno estaba chiquito, pero cuando esos muchachos, esos nietos hacen lo que quieren con los abuelos, eso pasa. Sí, eso pasa mucho y mis hijos siempre me lo dicen, por lo menos yo siempre he sido, bueno, fui con mis hijos. Muy estricta a la hora de la comida, ¿no? O sea, que tenía que ser balanceada, comerse toda la comida, estaba allí, ¿verdad? Y a veces ellos se ponían a llorar, mamá, pero no quiero un poquito, pero siempre tenían que comerse la comida. Claro. Con mis nietos no, si no quieren, pero déjalo que, si no quiere comer más tarde, no hay ningún problema. Entonces mi hija me dice, mira, ¿estás viendo? O sea, conmigo no era así, mira cómo eres con los nietos. O sea, digo, no, pero es que ella puede comer más tarde o él puede comer más tarde. O sea, situaciones como esa. Pero yo digo que yo le digo, mira, tú pasas con ellos todo el tiempo. Y uno no. Y uno pasa un momento nada más. Entonces déjame consentir a mis nietos el tiempo que estoy con ellos. Y entonces ellos me dicen, bueno, mamá, por lo menos ellos tienen ahorita siempre, mis hijos en especial, y mis nietos, que bueno, están muy apegados a mí, que bueno, el Día de las Madres ahorita, una fecha
que se establece a nivel, para mí es una fecha comercial. Honestamente, es una fecha comercial, pero es un momento donde, bueno, se da el tiempo para poder unirse en ese momento. Compartir. Y hacer un compartir. Pero, entonces ellos siempre están pendientes, mis nietos, porque yo cumplo año ahorita el 17 de mayo. Y entonces cuando es el cumpleaños, el Día de las Madres, me dice, mamá, te vamos a dar es un solo regalito. Van a empatar ahí las dos fechas. No, o sea, tienen que Te reclamarlo. vamos a dar un solo regalo porque se hunde. Entonces yo digo, mira, están viendo. Entonces siempre pasa eso del Día de las Madres. Y entonces, bueno, entonces ellos llegaron y dijeron, mamá, para mis hijos el Día de las Madres y para mi cumpleaños son los nietos. Pero que se tú sabes organizan. una cosa que, perdona que te interrumpa, en cuanto a que uno, los nietos le da más cosas o que es más... O conscientes, más ¿no? consentidora. Yo creo, o sea, por lo menos en mi caso, y te estoy hablando naturalmente de las pequeñas, como te digo hoy día, yo siento que a veces uno hasta es como más cuidadosa en cosas o le dice no, por ejemplo, o no lo hagas, y eso las madres de hoy no lo aceptan. No. Porque lo digo por experiencia propia. Ay, No, papá. Cuando no, es que es así. O sea, cuando tú dices, óyeme, no, y te dicen, tú no le digas no. Por el tema de la crianza respetuosa. son los es lo que te tiempos iba a también. decir. La chancla ya es no lo va. que te iba a decir. O sea, no sé qué tanto las nonas de ahora sean las consentidoras o las madres en general tienen una nueva forma de criar a sus hijos, cosa que yo no entiendo. Ella no está criando a sus hijas como yo la crié a ella. Muy y más bien, bien es correcto, hoy día hasta tienen algunos momentos de reclamos en cuanto a cómo uno Ay, lo crió. mamá. Bueno, sí, Así es. ay mamá, pero bueno, y entonces, porque es que, y yo le digo, mira, y como decías tú hace poco, uno hace todo, o todo lo que uno cree Exactamente. para criar a un hijo bien. Sí. Entonces, lo que yo hice, como yo le digo, ya lo hice. Ese fue como yo pensé que tenía que criar. Y me funcionó. Mira, Bueno, me funcionó porque tengo que decir que me quieren mucho. Gracias a Dios. Yo tengo 3 hijos que todos los días, aún estando afuera, me llaman 2 veces al día. Ok. Los que están afuera. Y la que está aquí está pendiente de mí 24 horas al día. O sea, por lo tanto, el amor que yo tengo de ellos Sí, se ve es reflejado. muy grande. Pero estábamos hablando de lo que es el consentimiento de que o la forma de criar hoy día es completamente diferente a la que una tuvo. Ahora, O sea, porque pasaron muchos años. Ha dado Sí, un claro. punto importante, pero lo vamos a desarrollar a regreso de esta pausa, porque sí he visto eso bastante marcado, incluso la tecnología de cierta forma Bueno, sí. ha marcado esa tendencia, y lo he visto quizás en algunos videos y en el tú a tú con algunas otras madres que quizás hay ese choque de mamá e hija en cuanto a la crianza. Sí. Quizás porque hemos adquirido también otros conocimientos, otros métodos, otras formas. No quiere decir que uno sea malo o el actual sea malo, sino que son diferentes. momentos Son y momentos, épocas y claro, momentos distintos. claro. Pero esto lo vamos a conversar a regreso de esta pausa. Quédese con nosotros, al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S para su comentario. Ya venimos. Sí. Bueno, estamos de vuelta en el podcast del podcast. Mientras estamos en la pausa, estamos conversando aquí otros temas de la maternidad. temitas. Otros ahí que no Sí, podemos claro. contar en televisión, pero... No, bueno, temas de la vida. Mira, me llegó un mensajito acá. Ajá, léalo, señorita Es madre Jocelyn. de una de nuestras compañeras, Ajá. Carla, es la señora Nancy Plaza, escribe. Buenas tardes, Jocelyn, feliz día. Antes del domingo, muchas bendiciones. Una madre o madre es una palabra muy corta, pero significa tantas cosas que a veces uno no sabe describir. Aunque para mí el Día de las Madres es todos los días y que el mejor regalo que me gusta recibir son muchos besos y fuertes abrazos. Y muchos te amo. Carla, Ajá, anota. Carla, Ajá. atenta. Nancy Plaza de las Minas de Baruta. Bueno, un abrazo a la señora Nancy y esas felicitaciones por adelantado. Así es, bueno, felicitamos a la señora Nancy y a todas las madres de Venezuela. Mira, yo dejaba una pregunta o una interrogante aquí sobre
el tema de la maternidad, cómo se vivía ahora, cómo se vivía antes. Y la señora y yo ya nos daba algunas apreciaciones según su punto de vista, pero ¿cómo lo ve usted, Carmen, en ese sentido? Quizás han habido algunos cambios que han tenido que aplicar las madres en cuanto a los métodos de crianza, de enseñanza. Jocelyn daba ya algunos aportes allí sobre el tema de la crianza respetuosa, del cual se está hablando, pero a veces quizás puede ser esto muy permisivo. El tema de cómo reprender, de cómo quizás aplicar un poco de, ¿cómo se podría decir? Autoridad en no casa. sé si sería ¿no? lo adecuado. Exacto. Bueno, sí, realmente es muy notorio porque cada quien vive un momento, ¿no? Un momento en el que tú eres madre, el que eres joven, y de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la época, tú vives y desarrollas allí. Entonces, uno como madre va viendo cómo sus hijos ya están en otra época y ellos tienen una crianza hacia los niños que a veces yo le digo a mi hija, mira, tienes que llamarlo, sentarlo y hablar con él. O sea, en el caso de mi nieto, porque tú no puedes dejar que él te hable así de esa manera, él tiene que respetar. Dice, mamá, pero hay que dejar que se exprese. Yo digo, dejar que se exprese es una cosa y que te falte el respeto es otra. Son otros niveles. Entonces me dice, sí, yo me acuerdo que cuando pasaba eso tú me decías, Guácata. siéntese ahí y no se mueva. Mira, es que te miraban nada más. Te miraban y uno ya sabía. Decir, ay, papá. Era en mi tiempo, mi mamá me miraba, pero para mi tiempo ella me miraba y solamente con la mirada me decía todo. Mi mamá Si decía ella que... estaba hablando con alguien allí, yo no podía pasar por allí, solamente su mirada ya para mí era suficiente. Pero mi mamá decía que cuando le hacían hacia mi hermana tranquila. Yo le decía, mamá, pero ¿por qué me estás pelando los ojos? No, fíjese que hay una anécdota que mi mamá siempre me decía. Y me decía, mire, cuando un mayor le habla, usted dice sí, señor, o sí, señora. ¿Okay? Entonces yo decía, mi mamá, sí, señor, diga, sí, señora, dígalo. Decía yo. Y me acuerdo que mi nieta, la que tiene ahorita 20 años, una vez su mamá la llama y le dice, Valeria, ven acá. ¿Qué? Entonces, ¿Cómo que qué? ¿qué? Le dice ella a su mamá. Entonces le digo, ¿por qué tú le contestas así? Diga señor. ¿Qué señor? ¿Quién es ese? Pasa mucho. Entonces, claro, yo le pregunto a mi hija, que ella siempre se ha criado, entonces me dice, no, mamá, pero es que yo no siempre le digo a ella es amiga, yo le digo, podemos hablar de mamá, de amiga. Entonces digo, no, sus hijos no son sus amigos. Son sus hijos. O sea, yo soy de la creencia que hay muchas madres ahorita jóvenes que dicen, no, yo me crío con mi hija como que fuéramos amigas. No, hay una diferencia. Y esa amistad es buena en la medida de que haya confianza, de que tus hijos te tengan confianza, pero no es tu amiga, es tu hija y tú eres su mamá. Entonces yo pienso que las épocas marcan mucho y uno tiene que dejar que sus hijos también eduquen a sus hijos de la manera que lo consideran, pero el respeto debe estar siempre presente ante el niño. Hablar mucho con el muchacho está bien, y más con esta nueva versión que tenemos nosotros ahorita en estos avances tanto tecnológicos, tanta libertad que hay, mucho más. Tienes que sentarte con tu hijo y hablar. Y todavía yo me siento con mis hijos y le digo, tiene que sentarse. Usted puede educar a sus hijos como usted considere, pero el respeto y sentarte a hablar con él, un hablar a tiempo, un consejo a tiempo, se evitan muchas cosas. Eso es un buen consejo. Que eso es fundamental. Y también eso, el tiempo pasa tan rápido, por eso que yo digo, bueno, imagínate mis hijos, ¿no? Como te dije ya. Grandotes. Mis hijos son muy grandotes. El más pequeño cumple hoy, por cierto, 39 años, entonces tú comprenderás. ¿Cómo tú crees que yo puedo haber criado? Aunque yo repito, pienso que fue bien, porque si no mis hijos no me amarían tanto. Claro. Pero digamos, eran formas muy diferentes, ¿verdad? A cómo están criando hoy día. Y me parece estupendo, porque es lo que yo digo, son felices, Pues están basta. bien, gracias a Dios. Eso es lo importante. Ahora pasa usted, Jocelyn Gorrey, a ser invitada. Te pregunto, en este sentido de las nuevas generaciones, como madre, ¿cómo lo ves tú también? Porque quizás en algún caso, no sé si te ha sucedido, pero quizás puedas haber tenido un choque quizás con tu mamá al momento de la crianza de Axel, por ejemplo. No sé si te ha sucedido. O con alguna tía, algún familiar cercano que quizás pueda intervenir. Mira, no me parece que hagas esto o aquello. A veces saber manejarlo es importante también. Sí, bueno, con mi mamá me pasó fue con el tema de la alimentación. ¿Qué pasa?
que yo fui muy pro lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego a los 6 meses es que empezamos progresivamente con los alimentos. Bueno, eso, o sea, con eso fue con lo que yo me relacioné. Y al momento en el que Axel tenía como unos 4 o 5 meses, mi mamá, no, ya tú le puedes dar unas cremitas y yo... No, señora. No, señor. Entonces, hija, pero yo lo hacía con usted. No, mami, qué bien, y a ti te funcionó, pero yo no creo que eso sea, digamos, la forma más adecuada de hacerlo. Más, pero un ratico más hasta que cumpla los 6 meses. Pero fue algo como una conversación como, o sea, siempre ha sido como una conversación muy sana en base al respeto. Ella respeta mi espacio, yo respeto el de ella. Obviamente en algunas ocasiones hemos tenido diferencias, pero que quedan allí, o sea, no trascienden. Más bien a veces yo le pregunto, cónchale, ¿cómo tú hacías? Yo, por ejemplo, recuerdo, mi mamá estudiaba en la universidad, o sea, trabajaba en la mañana, tenía como 2, 3 trabajos, hacía 1000 cosas, en la noche estudiaba en la universidad y ella nos llevaba a mi hermana y a mí. Y mi mamá nos decía, se sientan en el pupitre en la parte de atrás, colorean, hacen cualquier cosa. Nosotros hasta dormidas en el pupitre nos quedábamos y no nos movíamos, pero para nada. Yo ahora, decirle a mi hijo, te sientas allá atrás. No, Axel está aquí y Axel en los cortes va a venir, se va a sentar en el mueble. Sí, o sea, claro. es así. Y hay que saber, exacto, bueno, manejar un poquito el estilo de los muchachos ahora, pero hablar mucho con ellos. Sí. Y mi mamá siempre habló conmigo en la medida de las posibilidades que tenía o con las herramientas con las que contaba. Y yo creo que con eso me quedo. Oye, Y es una abuela extremadamente consentidora. Es de las que dice, ay, pero de mamá. Y si una cosa hemos acordado, si tienes alguna diferencia, de repente yo lo puedo estar haciendo mal en ese momento y tú estás viendo que yo lo estoy haciendo mal en ese momento y me puedes decir, pero no delante de él. Exacto. Porque me quitas autoridad y en casa soy yo sola con él. Entonces, cuando estoy en casa con él, es, no, pero la abuelita, sí, la abuelita. La abuelita lo hace, la abuelita lo permite y bueno, a veces hay que regañar a la abuelita. Pero aquí las cosas son así, hay unas reglas. Entonces, digamos que hemos acordado hablar ese tipo de cosas, no delante del niño, nunca. Ella me dice cosas, yo me quedo reflexionando. A veces le digo, bueno, sí, mamá, de repente tienes razón, o concha, mamá, tal cosa. Respetan mucho mi espacio, igual mi papá. Y creo que nos hemos llevado bien en ese sentido. Mire, y qué bonita esa reflexión que hace Jocelyn, porque ahí me lleva a pensar otro comentario que acabas de hacer, y es que a veces pueden existir diferencias. Pero ya eso no trasciende. Exacto, ¿no? Pero hay personas que por alguna circunstancia, alguna discusión, se distancian de su mamá y yo digo, wow, ¿cómo es posible esto? Bueno. ¿Cómo es posible este suceso? O sea, eso A también, veces es por las parejas, ¿oíste? Sí, Sí. pero todavía Complicado. peor aún, porque tu mamá va a ser por toda la vida. Quizás esa pareja a lo mejor el día de mañana no está contigo, pero tu mamá, eso es un vínculo que es para siempre. Para toda la Así vida. es. Muy bonito. Eso lo es que excelente. dices. Eso que tú acabas de decir es bien importante y yo considero que lo que tiene su suegra, lo que tiene su nuera, deberían de entenderlo y comprenderlo, la pareja como tal. Que hay veces, hay suegras que no son muy fáciles, porque también hay que entender esa parte, ¿no? O sea, hay una parte que hay madres que son bastante posesivas, y si son hijo único o hija única, Uy, sí, entonces claro. no dejan ser y Sí. concebir con la pareja. Yo simplemente aconsejo que viva aparte. Que viva Es mejor aparte, que cada quien sí, tenga su espacio. Que cada quien tenga su espacio, señor. porque es una Por vida favor. que su hijo o su hija está llevando Decidió. y ellos deben aprender a convivir juntos y él aceptarla a ella y él a ella. Y Así ella es. siempre va a ser su mamá o siempre, de cualquiera de los dos. Así es. Entonces, bueno, entender muchas cosas que aunque sea una mamá que no me lleve muy bien con ella, pero hay que entender que es la mamá de mi esposa o es la mamá del esposo. Sí, hay que respetar Y ahí. hay que respetar hay que eso. respetar. Ese mensajito que dejarías, Yoya, en este momento para finalizar esta conversación. Que pasen un día de la madre muy feliz y que reciban muchos besos, muchos abrazos. Así como Nancy. Y que sepan que no hay nada más maravilloso que ser madre y abuela. Con ese mensajito nos despedimos, Roger. Sí, bueno, a mí particularmente hablar de este programa es un poco complejo porque, bueno, mi mamá falleció y el tema siempre me Te mueve un pega, poquito ahí la fibra, ¿no? Pero bueno, les deseo a todas las madres del mundo un feliz Día de las Madres, de verdad que es un día muy especial y quien la tiene viva y tiene que valorarla y quererla, por eso estas reflexiones que hago en este espacio. Mira, bueno, y ese saludito a todas nuestras madres del equipo, hasta quienes son madres a veces se convierten en madres en momentos muy particulares. Las mujeres a veces tenemos esa facilidad para abrigar, para recoger, para ser a veces mamá gallina de muchos. Cuando tienes un hijo, los tienes todos, te preocupas obviamente por todos, así que bueno, vamos a celebrar todos los días. Si usted tiene a su mamá,
corra, abrácela, dele un beso, cuídela, dele cariño todo el tiempo que sea, porque además no sabe hasta cuándo lo va a poder hacer. Así que quede ese abracito, esas felicitaciones también para todas las madres de nuestro país, que son unas mujeres súper guerreras y echadas para adelante. Y bueno, a los hombres a entender y acompañar a esas mujeres también en todos estos procesos que son tan complejos, sobre todo en esta sociedad que estamos viviendo. Como siempre digo, a quererla y no entenderla. Señores, agradecemos a Yoya Lombardini, actriz, a Carmen Sanz, experta en afrovenezolanidad, y a usted por su sintonía. Recuerde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao, Whitney. Chao. Al Día fue presentado por... Al Día fue presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.